Muy buenas noches. Yo soy David Castro y este es el programa El Dios Desconocido. Anoche compartimos un poco por qué estamos aquí cada noche y qué es lo que estamos estudiando en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y estamos tratando de tener entendimiento y conocimiento de quién es Dios y cuál es su eterno propósito. Lo más importante en conocer a Dios es conocer su propósito, su perfecta voluntad. ¿Por qué Dios existe? ¿Por qué ha existido desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué creó los cielos y la tierra? ¿Por qué creó a Adán? Le dio una mujer. Todo lo que decimos de Dios, ¿por qué? Todo tiene que ver con que antes de la fundación del mundo, Dios tenía su propósito. Ese propósito es eterno, nunca ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. Y el propósito eterno de Dios es establecer su reino, su gobierno, su autoridad, su dominio aquí en la tierra, para que su gobierno sujete esta tierra ante su autoridad. Ese es el eterno propósito de Dios. Y creó a Adán a su imagen y semejanza para que Adán fuese la primera vasija por la cual Dios iba a establecer su eterno propósito en esta tierra. Por eso Adán fue creado de la tierra, sobre la tierra, para la tierra. Dios no creó a Adán de la tierra, para llevárselo al cielo. Jamás Dios le dijo a Adán, dentro de lo que le dijo en el principio, de que lo estaba creando para que hiciera algo aquí temporariamente y después se iba a ir a estar en el cielo con él. Jamás. Eso es lo que la religión dice, que Dios quiere hacer con el hombre y con la humanidad, pero eso no es Dios. El eterno propósito de Dios tiene que ver aquí en la tierra y establecer su reino. Dios dio a su Hijo amado, su único Hijo, para ser nuestro Redentor y Salvador. Y para no solo morir, llevar nuestros pecados, derramar su sangre como paga de la deuda y para librarnos de la maldición del pecado, y por medio de él recibir vida eterna al nacer de nuevo y ser hechos nuevas criaturas. Pero Dios nos redimió en su Hijo, hizo a su Hijo pecado. Él fue la propiciación de nuestros pecados para que entonces tú y yo pudiésemos ser la imagen y la semejanza de Cristo y de Dios para llevar a cabo el propósito por el cual Él creó al hombre. Porque Adán desobedeció y se cayó del propósito. Adán no cayó en el pecado lo tumbó del propósito. Una gran diferencia. Entonces, para tú y yo poder llevar a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra, Dios entonces en su eterno propósito ya él tenía cómo lo iba a hacer. No es que Dios dijo, bueno, yo quiero hacer esto y ahora voy a dejar que allá abajo los religiosos y los teólogos y los predicadores y los maestros, pues ellos se junten y teologicen y salgan con doctrinas y dogmas para que me ayuden a cómo es que voy a llevar a cabo mi propósito. No. Tristemente eso es lo que la religión ha hecho, pero eso no es la forma que Dios hace. Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Y si hay algo que tú ves acerca de Dios en su palabra es que cuando Él va a hacer algo, Él lo hace. Él instruye cómo hacerlo, todos los detalles, porque Él es el Dios, no nosotros. Nosotros solamente somos vasijas, solamente somos instrumentos aquí en la tierra para llevar a cabo su perfecta voluntad. Ya estamos en la segunda semana, hablando del Espíritu, porque en el eterno propósito de Dios, para que tú y yo pudiésemos ser ese instrumento y esa vasija con la cual Dios puede llevar a cabo su propósito en la tierra, Él nos ha dado al Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, como dijo Jesús.
porque sin el Espíritu es imposible nosotros poder hacer la voluntad del Padre. Es imposible llevar a cabo el eterno propósito de Dios. Es imposible conocer a Dios. La palabra dice, a Dios solo se conoce por el Espíritu. Entonces, por eso, dentro del eterno propósito de Dios, Dios ha dado a su Espíritu. Y hemos estado aquí estudiando acerca de eso. Esta noche quiero que miremos en Juan capítulo 14. Juan 14. Y vamos a ver las palabras de Jesús. Porque aquí Jesús habla algo muy poderoso y espero que sea de instrucción y que te ayude a tener más entendimiento y convicción y conocimiento de cómo es que Dios tiene su eterno propósito y cómo lo lleva a cabo contigo y conmigo, los que hemos por fe creído en Jesús como Redentor y lo hemos confesado como Señor y Rey de nuestra vida. Juan capítulo 14 y vamos a empezar en el versículo 7. Como siempre, yo les recomiendo que empiecen en el versículo 1 para que cojan todo el contexto. Pero yo voy a entrar en el 7 por el tiempo de esta noche y allí vamos a empezar a desarrollar lo que Jesús está hablando aquí. Todo lo que vamos a leer esta noche son palabras de Jesús. Mira lo que él dijo. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe es uno de los discípulos, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de este diálogo entre Jesús y Felipe. Porque Jesús empieza aquí a decir, si tú me has conocido a mí, has conocido al Padre. Porque el Padre está en mí y yo en él, y yo soy la representación, la manifestación. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Felipe, no olviden, Felipe es un judío. Él viene de la tradición del antiguo pacto y él tiene mucha honra y mucho temor de Dios. Pero el énfasis no era en Jesús el Hijo, sino de Dios. Entonces Felipe dice, ay, Jesús, pues, ¿por qué? Mira, muéstranos al Padre y ya con eso basta. No olviden que nadie había visto nunca a Dios, al Padre. El mismo Moisés, Dios le dijo, tú no me puedes ver de frente, ¿no? Y Moisés tenía que cubrirse para ver para hablar con Dios. Entonces Felipe dice, pues muéstranos al Padre y ya con eso basta. Y Jesús le dice, pero Felipe, ¿qué pasa? Si me permiten, déjame parafrasear un poquito lo que Jesús le está diciendo a Felipe. Jesús le dice a Felipe, pero Felipe, ven acá, ¿qué pasa, viejo? ¿Acaso todo este tiempo que yo he estado contigo y con ustedes, no te has dado cuenta que lo que yo hago, lo hago porque estoy representando al Padre, no por mi iniciativa? Lo que yo hablo son las palabras de mi Padre. Mi vida diaria es la voluntad de mi Padre. Por eso te estoy diciendo, si me has visto a mí, si me conoces a mí, ya has visto al Padre y ya conoces al Padre. Así como yo hablo, así hablo al Padre. Así como yo actúo, así actúa el Padre. Las obras que yo he hecho, eso es lo que el Padre hace. Felipe y los discípulos no tenían ese entendimiento. Y Jesús les está tratando de instruir de que Él es la imagen, la semejanza y la representación del Padre. Ahora, déjame decirte por qué. No olviden
que en Isaías 61 se profetizó que el Espíritu iba a descender sobre el Hijo, sobre Jesús. Y no olviden que después que Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu. Es más, se vio una paloma y descendió sobre él. Entonces, desde ese momento, entonces Jesús empieza a hablar, a hacer obras y todo, pero guiado por el Espíritu. Jesús no iba a ningún lugar si el Espíritu no lo llevaba. Jesús no hablaba ninguna palabra si el Espíritu no se la daba primero. Jesús no hacía nada si no era la voluntad del Padre. El Espíritu que estaba en él. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, por eso, si me han visto a mí, ya han visto al Padre. Sigamos leyendo, a ver si es verdad. Estamos en el versículo 11. El versículo 11 de Juan 14. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creed por las obras mismas, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay un versículo que, perdonen, no me pasé, pero quiero regresar a leerlo porque es de mucha importancia. El versículo 10. El versículo 10. Vamos a leer el 10, que no lo leí ahorita. Juan 14, 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Mira lo que dijo Jesús. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creed por las obras mismas, y si no, cree por las obras mismas. ¿Ve? Lo que te acabo de decir, Jesús ahí lo está diciendo. Esto es muy importante que tú y yo tengamos este entendimiento, porque esto es lo que significa ser la imagen y la semejanza de Cristo y del Padre. Y eso es lo que Dios desea de ti y de mí. Él nos redimió, nos perdonó nuestros pecados. Jesús fue la propiciación de nuestros pecados. Con una ofrenda para siempre quedó perdonado. Ya tú y yo no somos acusados por el pecado. Hemos sido ya redimidos. Tenemos vida eterna ya, espiritualmente hablando. Y ahora, por esa criatura nueva que somos, las cosas viejas han pasado. Ahora estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto no es por obediencia a mandamientos y a leyes y a estatutos y mandatos y no comas y no te pongas ni vayas ni no. No. La vida del nuevo pacto es la vida del Espíritu, porque la vida en el Espíritu es la manifestación de la justicia de Cristo en ti. La vida en el Espíritu es la que te hace a ti hacer las obras que Cristo hizo. La vida en el Espíritu es la que te hace a ti un embajador de Cristo. La vida en el Espíritu es la que te revela, la que te habla la perfecta voluntad del Padre. No es la religión, no es la junta que se junta que nada junta, no es el concilio de tu denominación que determina qué es el plan de Dios y qué es todo, como las teologías y las dogmas y las enseñanzas que todas las denominaciones enseñan, indoctrinan a sus miembros. No. Cristo es el Rey de Reyes, no una denominación, no un sistema eclesiástico. Cristo es la cabeza. Y Cristo dice aquí, el que cree en mí y está en mí va a hacer lo mismo que yo he hecho. Cosa más grande vas a hacer. Al igual que él estaba en el Padre y el Padre estaba en él. Y por eso él le dice a Felipe, ¿cómo es que no me has conocido? ¿Tú no ves que las palabras que yo hablo son las de mi Padre?
Las obras que hago son las de mi Padre. Él las está haciendo a través de mí en el Espíritu. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Tristemente, la religión ha usurpado ese eterno propósito de Dios. Dios siempre se ha sido su eterno propósito, guiarte a ti y a mí por el Espíritu, no por la ley, no por el legalismo, no por lo que cree la organización o lo que esto o todas las tonterías que se enseñan hoy en día en las creencias religiosas. No, y Jesús lo está hablando muy claro aquí. Déjame leértelo una vez más. Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que las hace todas. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, eso está hablándote a ti y a mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque voy al Padre. Hoy en día ha entrado un espíritu diabólico y se atreven líderes a decir: yo soy tu padre espiritual y tú tienes que hacer lo que yo te diga, y yo soy tu cabeza, yo soy tu cobertura. Esa es la famosa palabra que se usa hoy en día. Y con todo ese palabrerío han usurpado ilegítimamente el lugar de Cristo como Rey y Señor en tu vida. Han usurpado la función activa del Espíritu. Cuando tú te sientas con personas religiosas, es interesante escucharlos. Ellos solamente saben hablar de su iglesia. No, que mi iglesia, que es mi iglesia, que es mi iglesia, que mi pastor, que la esposa de mi pastor, que la hija de mi pastor, que mi. Y tú puedes hablar con ellos por 1 o 2 horas y tú no oyes nada del Espíritu Santo. Yo llamé al pastor y le pedí permiso si podía comprar un carro. Y yo llamé, y así es. Voy a dar una vacación con mi familia. Yo llamé al pastor para que me dijera si tenía su bendición. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? La religión y toda esta estructura y esta jerarquía religiosa que existe hoy en día le ha robado la autoridad al Espíritu Santo, ser el que te guía, ser el que te dirige, ser el que te dice cuál es la voluntad de Dios para ti. Por eso yo he escuchado, como te he dicho aquí, miles, no cientos, miles de personas, llevo 50 años haciendo esto, miles de personas alrededor del mundo decirme: yo nunca he oído del Espíritu Santo. Que yo no oigo usted hablar del Espíritu y que el Espíritu le dice que el Espíritu lo trajo, que el Espíritu. A mí, yo no. Yo nunca he oído. Yo he estado en la iglesia 20 años, pero yo nunca he oído. ¿Saben por qué? Porque no han enseñado. Lo que han enseñado es: sujétate a este, sujétate al otro, yo soy tu cobertura, yo soy tu padre espiritual, tú vienes y arrodíllate aquí donde mí, tú ven y busca mi bendición. Y se ha dejado la vida en el Espíritu totalmente ausente del redimido, del nacido de nuevo, del creyente. Y por eso es que no hay reino, por eso no hay testimonio del eterno propósito de Dios en los pueblos, en las ciudades, en los estados, los departamentos y en las naciones hoy en día. Lo que hay es pura religión y competencia entre las religiones. Déjame leerte más de lo que Jesús dijo, porque esto es poderosísimo. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Versículo 14. Versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En esta semana vamos a hablar de qué estaba hablando Jesús cuando dijo mis mandamientos. ¿Estaba hablando de los mandamientos en las tablas de la ley que fueron dadas a Moisés o Jesús estaba hablando otra cosa? Es muy importante tener ese entendimiento, porque los legalistas religiosos siempre quieren coger este versículo en Juan 14:15 y otros que se parecen a este y decir que Jesús estaba diciendo que hay que guardar la ley, que hay que guardar los 10 mandamientos o el mandamiento cuarto o el quinto o el segundo.
de qué hablaba Jesús. Pero sigamos hablando, sigamos leyendo, perdón. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. La palabra consolador es uno que te dirige, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, y ahora mira cómo lo identifica Jesús, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús dijo, yo le voy a pedir al Padre que os envíe el mismo Espíritu que está en mí. Este es Jesús hablando. Yo voy a pedirle al Padre que te lo envíe a ti y te lo envíe a David Castro también. Todo el que es nacido y redimido tendrá el Espíritu de Dios y ese Espíritu será su consolador. Vuelvo a decirte, la palabra consolador no es uno que te viene a dar una sobadita, consolarte, no, es el que te guía. En el griego original significa que te guía. Y entonces Jesús identificó este Espíritu, que es el Espíritu Santo, como el Espíritu de verdad. Por eso es que Dios está buscando los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y no tiene nada que ver con la alabanza, ni con música, ni con nada de eso. Tiene que ver con tu vida diaria. Tiene que ver con las palabras que tú hablas. Tiene que ver con las decisiones que tu libre albedrío están tomando cada día. Tiene que ver con tu trato con tu prójimo. Tiene que ver qué fragancia tú eres donde quiera que estás. Tienen que ver si eres sal de la tierra, si eres un faro de luz. Tienen que ver si tú eres verdaderamente el representante y embajador de Cristo. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. La pregunta es si Dios ha enviado al Espíritu para que por el Espíritu tú seas el testimonio y la imagen de Cristo que ha visto el mundo. Tu religión, tu doctrina, tu legalismo, o ha visto el fruto del Espíritu. Mañana en la noche vamos a continuar hablando del Espíritu. Vamos a seguir en Juan capítulo 14. También vamos a mirar Juan 15 y otros capítulos que Jesús habló muy específicamente acerca de la función del Espíritu Santo en ti y en mí. Los nacidos de nuevo, los redimidos por el Redentor Jesús y que estamos bajo el señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta mañana en la noche. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal YouTube, Pastor David Castro. Ahí están todos los videos. Pueden seguir viéndolos, recomendárselos a otros. Suscríbanse al canal y nos vemos mañana en la noche a las 7:30 hora central de Estados Unidos. Son bendecidos.